Hola a todos, nosotros somos Aitor, Zuleima, Kevin, Noelia y Borja y vamos a hablar de las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Pues como en el índice dice, hablaremos de nuestra etapa, de las características a nivel de desarrollo, tanto a nivel psicológico, biológico como social, la clasificación de las discapacidades, las necesidades de las personas y sus correspondientes satisfactores y las intervenciones con sus objetivos, sus recursos y demás. Respecto a las características psicológicas, sociales y biológicas de la discapacidad, encontramos varias etapas, que son primero la negación, ¿vale? Que es un sentimiento donde se intenta evadir la realidad, ya que es difícil enfrentarla, por lo tanto se hunden ellos mismos y guardan silencio, se angustian, se deprimen o muestran agresividad. Después de esto encontramos la culpabilidad, ¿vale? Se presenta la culpa, que suele acompañarse de preguntas respecto al origen de la discapacidad. Luego encontramos el enojo, ¿vale? Que esta etapa está compuesta por la angustia y la impotencia, donde pueden generarse dos conductas, ¿vale? Vivir con una apatía y depresión que no permite hacer nada, o tomarlo como un momento determinante que genere energía para actuar. Y por último encontramos la aceptación, ¿vale? Que muchas personas la consiguen rápidamente y otras necesitan tiempo, incluso años para lograrlo. Pero hay quienes nunca la consiguen y viven su discapacidad con rechazo. Luego, refiriéndonos a las características biológicas, encontramos diferentes causas, ¿vale? Son tres causas prenatales, que son aquellas que se adquieren antes del nacimiento, durante el embarazo. Causas perinatales, ¿vale? Que son aquellas que aparecen en el mismo momento al nacer, ya sea por falta de oxígeno prolongada, la obstrucción de las vías respiratorias, etc. Y causas postnatales, que aparecen una vez que el bebé ya haya nacido, eh, como por ejemplo que el niño se contagie de enfermedades como la meningitis, que sufra alguna hemorragia cerebral, trombos, etc. Y luego, por último, encontramos las características sociales, ¿vale? Que podríamos decir que las personas con discapacidad son un colectivo de personas que a medida que ha pasado el tiempo pues han ido experimentando cómo el mundo les pone más fácil conseguir que se sientan al 100% integrados, ¿vale? En la sociedad de hoy en día. Pues creo que, como bien comentamos anteriormente, las características psicológicas pueden sentir enojo, culpabilidad o negación, haciendo que ni ellos mismos se acepten tal y como son. Encontramos pues en nuestro día a día, ¿vale? Como las aceras están adaptadas a las personas con discapacidad visual, como los centros educativos están cada vez más preparados para las personas con discapacidad motora, vemos como también hay clases especiales para las personas con discapacidad intelectual. Cada vez se hace más visible el uso de la lengua de signos para que todos podamos aprender a comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva, etc. Y muchísimas más adaptaciones, ¿vale? Ya que todos merecemos poder vivir cómodamente y aceptados en el mundo en el que vivimos. La discapacidad física, aquella que presenta limitaciones de manera transitoria o permanente a la producción. Causas de la discapacidad motora son enfermedad del sistema nervioso, traumatismo y lesiones medulares, amputaciones o falta de alguna extremidad, o enfermedades respiratorias o vasculares, y manifestaciones de la discapacidad física. La discapacidad sonora o auditiva, dificultad para oír a causa de problemas en el sistema auditivo o su pérdida de la funcionalidad, igual que pasaba con la capacidad visual. La pérdida puede ser parcial o completa. Verá limitado el acceso a la información que le rodea y podrá ver reducida la cantidad de experiencia necesaria a su desarrollo. La discapacidad visual puede ser parcial o total, dependiendo de la persona. Puede mantener algunos restos visuales que podrá ser muy diferentes grados. Algunas de las características puede percibir la persona una mayor lentitud en la ejecución de las actividades. Luego carece de modelo de imitaciones. Luego podrá mostrar una mayor tendencia a aislarse y encerrarse en su propio mundo. Y tendrá una mayor propensión a la inseguridad, miedo y le molesta el silencio. La discapacidad intelectual, caracterizada por limitaciones significativas a su funcionamiento intelectual y su conducta adaptativa. Esta definición se refleja en dos aspectos: la conducta adaptativa y, y el funcionamiento intelectual.
La conducta adaptativa engloba el conjunto de habilidades conceptuales a la hora de escribir, leer, sociales, relacionarse y práctica, cuidado personal, atención a la propia salud, etc. Aprendida por la persona para funcionar de su vida diaria. Y el funcionamiento intelectual se entiende como la capacidad de la persona para aprender, razonar, resolver problemas, memorizar, etc. Sobre la base de estos principios se establece los siguientes grados de capacidad intelectual. Puede ser límite, leve, grave, moderno e incluso profundo. Las enfermedades mentales, ¿no? Incluye un espectro muy amplio de enfermedades diferentes, que puede ser, por ejemplo, trastorno psicótico, se caracteriza por una alteración del pensamiento y la percepción de la pérdida de contacto de la realidad. Trastorno de personalidad se caracteriza por un importante desajuste de la personalidad y la realidad. Trastornos demenciales, el más característico es la enfermedad del Alzheimer. Luego, trastorno del estado de ánimo, que se caracteriza por depresión. Y por último, el autismo. Comprende un amplio espectro de síndromes diferentes como es la relación, la afectividad y la comunicación. Bueno, mi parte es la necesidad de las personas con discapacidad y satisfactorio. Para comenzar hay que decir que hay muchas necesidades, pero nos centraremos en la siguiente. Necesidades de accesibilidad. Se refiere a las limitaciones que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a algunos espacios o orientarse en ellos, debido a la presencia de barreras arquitectónicas, las cuales lo obstaculizan. Los satisfactorios pueden ser puestas poco inclinadas, ascensores, barandillas, etc. Otra necesidad es en la realización de las actividades de la vida diaria. A pesar de los inconvenientes que pueden tener las personas con discapacidad y problemas mentales, debemos tener espacios habilitados para cada situación, para que así se les haga la vida más fácil. Un satisfactor puede ser semáforos con sonido o suelo rugoso, etc. Otra necesidad sería las necesidades educativas y ocupacionales. Se refiere a que las personas con discapacidad no tienen la misma oportunidad a la escolarización o un trabajo y que somos nosotros los que nos tenemos que encargar de que esto se adapte lo mejor posible. Los satisfactores pueden ser escuelas adaptadas, trabajos que puedan realizar, adaptaciones en el deporte, etc. Seguimos con la necesidad de comunicación. Se refiere a los problemas que tienen las personas con discapacidad en ese sentido y que la solución a ellos sería la lengua de signos, el código braille o los planfones de comunicación. Los satisfactores serían los últimos que acabo de nombrar. Para seguir, y la última necesidad son las socioafectivas y de relación. Se refiere a que a algunas personas se les hace difícil relacionarse con otras y tener un desarrollo afectivo y sexual. Por lo general no debemos sobreprotegerlos y estimularlos en la medida de lo posible en las relaciones sociales y mirar cada caso particularmente para facilitar oportunidades. El satisfactor puede ser ayuda de especialistas o incluirlos con normalidad, etc. Bueno, y ya para acabar, Zuleima y yo vamos a hablar de las intervenciones con el colectivo que se nos han ocurrido. En primer lugar, tendremos el juego de la pelota al embudo. ¿Qué objetivos tiene? Conseguir un buen control de la postura, lograr conseguir una buena base de equilibrio y mejorar la coordinación de los brazos. ¿Qué necesitamos? 4 bancos suecos y pelotas de un tamaño que se adecue a las necesidades de la persona usuaria. Vale, ¿cómo se juega? Los jugadores se sitúan como en el dibujo que vemos abajo a la derecha, a 2 o 3 metros separados, enfrente uno de otro, según las posibilidades de cada persona usuaria. Se lanza la bola tratando de conseguir que pase al campo contrario y cuando se acabe el tiempo, el que más pelotas tenga en su campo sería la persona que pierde. También como variable puede jugar en grupos de 2x2 o en grupos de 3x3. Y también se puede hacer en una mesa en caso de que la persona usuaria no pueda estar sentada y necesite tener un objeto de apoyo. El siguiente juego se llama Todos a bailar. Tiene como objetivo la expresión corporal y la identificación de las partes del cuerpo. ¿Qué necesitaremos? Pues pañuelos de colores, un reproductor y unos altavoces. ¿Cómo se juega? Es súper sencillo. Yo, como educador, repartiré a cada persona usuaria que quiera jugar un pañuelo de color. A continuación se distribuirán por la sala como quieran y pondré música. La paro y cuando la paro digo una parte del cuerpo, por ejemplo, codo. Y la persona que esté jugando pues debe llevar el pañuelo
a la parte que yo haya nombrado, en este caso, el codo. Que se equivoca, queda eliminado, que no, sigue. Y poco a poco iremos subiendo el ritmo de la música para así dificultarlo un poco más. Y por último tendremos la dinámica del arca de Noé. ¿Qué objetivos persigue? Pues la empatía, básicamente, trabajar la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué necesitaremos? Vendas o gafas opacas para los alumnos que no tengan discapacidad visual. ¿En qué consiste? Nos separaremos en parejas de dos. Cada uno elige un animal y el correspondiente sonido. Luego de eso se ponen las gafas y nos repartiremos por la sala. Cada pareja, y todos a la vez para dificultar así más el juego, tiene que imitar el sonido del animal al que le haya tocado. Y un lado de la pareja tiene que contar a la otra sin poder ver y sin saber dónde está la sala. Nada más que con el sentido de la escucha. Y con esto no fomentamos, sino que trabajamos con la persona en ponerse en el lugar del otro para que sienta cómo se siente una persona ciega. Yo he realizado 3 dinámicas. La primera es para personas con discapacidad auditiva. Se llama Los 6 sentidos y consiste en que cada persona debe traer un objeto que represente, o sea, que corresponda a cada uno de los sentidos, ya sea el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Pues en círculo cada uno sacará el objeto que haya traído y dirá por qué ha traído ese objeto, o sea, qué le representa para él ese objeto y en qué está relacionado con cada sentido. Así cada uno deberá de decir su objeto y participar todo. Las adaptaciones de este juego es que se puede realizar la actividad en lenguaje de signos o bimodal y dependiendo del grado de deficiencia auditiva del alumno pueden explicar sonidos que puedan oír o aquellos que les guste sentir, o bien se puede suprimir que tengan que traer un objeto para el sentido del oído. Mi segunda dinámica va dirigida a las personas con discapacidad visual, se llama el abrazo y consiste en que los técnicos de animación le tapen los ojos a aquellas personas que no tengan discapacidad visual, así ninguna persona podrá ver. De esta manera todas las personas tendrán que moverse por el aula y coger a las personas y abrazarlas sin ver, obviamente. Las adaptaciones de este juego es que puede crearse un círculo para atrapar a un jugador que esté libre y que solo podrá escapar pasando entre las piernas o entre los huecos que creen los jugadores. El primero que toque al jugador libre intercambiará el rol con él. Se indicará que los desplazamientos los hagan sin alejarse del centro de la zona de juego, para lo que el educador se situará cerca de este punto y dará desde ahí las consignas. Los jugadores con mayor discapacidad visual o con mayores dificultades motrices deberán situarse en el centro de la fila, dado que en esa posición los desplazamientos son más lentos. Y por último, la última dinámica que he realizado va dirigida a las personas con discapacidad motriz. Se llama El Escultor y lo que consiste en que hay un escultor y una escultura. Pues el escultor tiene que ir poniéndole forma a la escultura, moviendo sus extremidades y distintas partes del cuerpo, mientras el compañero que tiene asignado el rol de escultura debe permanecer estático según la forma que le dé el escultor. Al terminar la escultura, la escultura deberá adivinar qué es. Después se intercambiarán los roles. Las adaptaciones de esta dinámica es que si uno de los participantes tiene discapacidad motriz, tendrá que atenderse su colocación para facilitar los movimientos. Si hay participantes que presenten problemas de equilibrio, participarán sentados. Y si hay jugadores con gran afectación en las extremidades superiores, darán instrucciones verbales al docente que esculpirá a su compañero.